Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy el profesor Raúl Vega Muñoz de curso de ingreso a la UNAM.com. Vamos a hablar hoy acerca de reducción de términos semejantes. El libro por excelencia con el que vamos a estar trabajando con álgebra va a ser el libro de álgebra de Baldor. No es necesario que lo compres, ya que todos los ejercicios que vamos a ocupar durante este curso los vamos a estar subiendo directamente a nuestro canal de Telegram para que no tengan que desembolsar en este libro. Ok, esta es la última edición y vamos a trabajar con esta edición. El ejercicio con el que vamos a comenzar es el ejercicio número 7 y 8. Ok, el ejercicio número 7 y 8. Ok, ahí está. Ejercicio 7 y ejercicio 8 de reducción de términos semejantes. Recuerda que en la clase anterior explicábamos que reducción quiere decir sumas y restas y todo tipo de combinaciones de suma y de resta de términos semejantes. También explicábamos acerca de los términos semejantes. ¿Qué significa términos semejantes? Son aquellos términos que comparten las mismas letras con los mismos exponentes. Tienen que ser estrictamente las mismas letras y los mismos exponentes. De lo contrario, no serían términos semejantes. Por ejemplo, 2x es término semejante con 4x. Es correcto. Pero 2x no es término semejante de 4y. Yo puedo sumar 2x más 4x o restarlos, pero no puedo sumar ni restar estos dos términos porque no son términos semejantes. Es decir, que si tuviera que hacer esto, no hay que hacer nada porque se quedan exactamente así como están. En cambio, cuando son términos con la misma letra, ahí sí que puedo hacer algo. Puedo sumar 2 más 4, 6, y copio la letra x, no se le hace nada a la letra. Si la x tuviera exponente 5, tampoco se le hace nada. Simplemente se transfiere al resultado la x con su exponente 5. Ok, en la clase anterior también explicábamos acerca de los exponentes compuestos y exponentes más complicados, que finalmente todos los exponentes se van a dejar exactamente como están cuando hablamos de reducción de términos semejantes. Por ejemplo, 2x, si está elevado a la potencia n más 1, 2x a la n más 1, y le tengo que sumar 4x a la n más 1, el exponente compuesto es como si fuera un adorno, no se le hace nada. Simplemente yo voy a sumar 2 más 4, 6, pongo mi resultado y pongo x y escribo exactamente lo mismo, a la n más 1, x a la n más 1. Y ese sería mi resultado final. Perfecto, entonces creo que con esto no hay duda. Vamos a ver algunos de los ejercicios del libro de álgebra de Baldor. Mira, la mayor parte del ejercicio 7 tú lo puedes resolver porque está muy sencillo. Vamos a ver qué dice el ejercicio 7. A ver, ahí se alcanza a ver, si no ahorita lo pasamos. Un segundito, ahí está. Dice, en el primer inciso dice x más 2x. En el segundo dice 8a más 9a. En el tercero dice 11b más 9b. En el 4 dice menos b menos 5b. Vamos a copiar el ejemplo 4. Menos b menos 5b. Recuerda que cuando no aparece el coeficiente, o sea, el número que está al principio es el coeficiente. Este 5, por ejemplo, es el coeficiente. Pero cuando no aparece un coeficiente, ya sabemos que es un 1. En este caso, un menos 1. Signos iguales. Se suma. 5 más 1, 6. Y copio la letra, exactamente como está la letra. ¿Qué signo le pongo? El signo del número más grande. ¿Cuál es más grande, el 5 o el 1? El 5. Así que pongo el signo menos del número más grande. Siempre que hacemos una suma o una resta, siempre se pone el signo del número más grande, porque no estamos en multiplicación para pensar menos por menos más. ¿De acuerdo? Recuerda que esto no es una multiplicación. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo que se vea difícil. De aquí del mismo ejercicio. Los ejemplos que tienen exponentes compuestos, que siempre nos cuestan trabajo. Por ejemplo, aquí dice 10, inciso 10, menos 3a elevado a la x menos 2. Y luego dice menos a la x menos 2. Ok, por muy complicado que se vea, el exponente no se le tiene que hacer nada. El exponente es como un adorno. Solo tengo que pensar en los coeficientes. Son signos iguales. Los dos son negativos. Por lo tanto, tengo que hacer una suma. Voy a sumar 3 más 1, 4. Escribo el 4, no le pongo signo.
La clave está en que no le ponga signo. Solo escribo el resultado de la suma. Tomo la decisión correcta, ¿no? Esa es una operación de suma, porque son signos iguales. Copio la letra, le pongo su exponente x menos 2, que no se le hace nada, y al final le pongo el signo del número más grande, entonces sería el signo menos por el 3. Y eso sería todo. Ese es el resultado final. Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora sí vamos a empezar a ver con los ejercicios de fracciones, porque ya sabemos cómo se hace la suma de fracciones. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo al principio. Dice 1/2 de A más 1/2 de A. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? A ver, intenta resolverlo. Yo de todas maneras lo voy a hacer ahorita. 1/2 de A más 1/2 de A. Recuerda que cuando tienes términos semejantes en los que aparecen fracciones, lo que yo te recomiendo es que copies las fracciones aparte, sin hacerle caso a las letras, 1/2 más 1/2, para que sea todo mucho más sencillo. Ya sabes que al final el resultado va a tener que llevar una A, porque son términos de A. Así que no es necesario que copies la letra A tantas veces. ¿Qué dijimos que se hacía cuando las fracciones tienen el mismo denominador? Se copia el denominador en la parte de abajo, eso se llama común denominador, o mínimo común múltiplo. Y los que están arriba se copian tal como están, así, 1 más 1. 1 más 1, 2. Y en la parte de abajo, 2. ¿Se puede simplificar la fracción? Sí, sí se puede. Sería igual a 1, un entero. Este entero, ¿qué le voy a agregar al final? Le voy a agregar la letra A. Así que me queda como 1A. Pero finalmente se escribe como A, el resultado sin el 1, porque damos por hecho que cuando no está escrito es porque aquí hay un 1. Mi resultado final es simplemente A. Con la práctica te vas a dar cuenta que si tienes 1/2 más 1/2 te da un entero, entonces va a ser más rápido y vas a poner simplemente 1A, haciendo de cuenta que aquí está el 1 y A. Necesitas practicar mucho esto de las operaciones de suma de fracciones para que eventualmente sea tan fácil que lo puedas hacer hasta mentalmente. 1/2 más 1/2 es un entero. Ok, vamos a ver más ejemplos. Mira, vamos a ver otro ejemplo que se vea difícil de aquí, del mismo ejercicio 7. Estamos en el ejercicio 7 de álgebra de Baldor. Vamos a copiar este que se ve difícil, pero no es tan difícil. Dice, es el número 15, inciso número 15. Menos 5 sextos de A cuadrada B menos 1 octavo de A cuadrada B. ¿Cómo se hace esta operación? Es muy sencillo. Aparte, solamente las fracciones, menos 5 sextos menos 1 octavo. Son números pequeños, pero resulta que el más grande de los denominadores, o sea, el 8, no se puede dividir entre el 6. Si el 8 se pudiera dividir entre 6, este 8 se convierte en el mínimo común múltiplo y listo. Pero cuando te das cuenta que este grande no se puede dividir entre el denominador más pequeño, entonces tienes que buscar el mínimo común múltiplo, ¿ok? ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Imagínate que ya encontraste el mínimo común múltiplo y te salió 24, no 48, no fue 6 por 8, 48, fue 24. ¿Cómo sé que es el mínimo común múltiplo? Porque este número se tiene que dividir de forma exacta entre el 6 y también se tiene que dividir de forma exacta entre el 8. Si esto no resulta así, entonces este número no sería el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si yo hubiera puesto 16, se puede dividir entre 8, pero no se puede dividir entre 6. Así que no me serviría. El 48 se puede obtener multiplicando 6 por 8. Sí, sí está bien, pero lo mejor que puedes hacer es obtener, entre más pequeño sea el número que está aquí, es mejor. Por eso se busca el mínimo común múltiplo. ¿Cómo hacíamos el mínimo común múltiplo? Por cierto, o sea, ¿cómo salió este 24? Recuerda que para hacer este número, este mínimo común múltiplo, tienes que poner los números 6 y 8 con una línea horizontal y una línea vertical. Y tienes que recordar los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Y con estos números primos tienes que empezar a dividir entre los números más pequeños que se puedan. Por ejemplo, puedo poner aquí el 2. Si yo divido 8 entre 2, ¿cuánto da? 4. Y 6 entre 2, 3.
Puedo dividir otra vez entre 2. Lo vuelvo a poner. Entonces sería 4 entre 2, 2. ¿Se puede dividir en 3? No, no se puede, entonces se baja. ¿Puedo poner otra vez el 2? Sí, claro que sí, porque aquí todavía existe otro número que se puede dividir entre 2. Entonces divido 2 entre 2, 1, y el 3 no se puede dividir entre 2, así que solamente se baja. Siguiente fila, ya no puedo poner el 2, pero puedo poner el 3. Entonces pondríamos aquí el 3. Hago mi división. 3 entre 3, 1, y el 1 solamente se baja. Cuando me queda aquí en la fila al final solamente números 1, entonces ya termina el proceso del mínimo común múltiplo. Los factores que están en verde se tienen que multiplicar. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. De ahí salió este número 24, que es el mínimo común múltiplo. 24. Ok, el 24 salió de esta operación. Aquí ya lo puse. Con la práctica lo puedes hacer hasta mentalmente. Es decir, necesitas practicar muchísimo para que rápidamente identifiques que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24 y no 48. ¿Ok? Por intuición decimos 6 por 8, 48, pero no. Es mejor, entre más pequeños sean números, más conveniente. Ahora, ya que puse aquí el número 24, ¿qué tengo que hacer? Ahí viene la parte más importante. Recuerda, los de abajo son para dividir y los de arriba son para multiplicar. 24 entre 6, 4. 24 entre 8, 3. Los puedes poner en un paréntesis aquí junto al 5. Por ejemplo, pude poner 5 y paréntesis 4 y 1 paréntesis 3. Pero también los puedes poner arriba encerrados en un círculo. Multiplicamos. Los de arriba son para multiplicar. 4 por 5, 20. Con el signo menos de la primera fracción. Y 3 por 1, 3. Con el signo menos de la segunda fracción. Al final me quedan solamente dos números aquí. Los dos son del mismo signo. Si son del mismo signo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar o restar? Esa es la parte crítica. Tomar la decisión de qué es esto, una suma o una resta. Como son signos iguales, es una suma. No escribo el signo. Recuerda, en la suma y en la resta no escribo el signo. Toma unos segundos. Tienes que tomar esos segundos porque son importantes. Después de unos segundos ya decido poner el signo del número más grande. Si yo lo quiero hacer rápido, es muy probable que me equivoque y que piense inmediatamente menos por menos, más. Y automáticamente me voy a equivocar. Y si son operaciones que van una detrás de otra, seriadas, seguramente un solo error de signo me va a hacer que me equivoque en todo el procedimiento. Por eso es que es importante tomarse esos 3 segundos para decidir poner el signo del número más grande. Bien. En la parte de abajo copiamos el 24. Si se pudiera simplificar, se simplifica. En este caso ya no se puede, así que se queda así como está. Solamente agregaríamos las letras A cuadrada B. Listo, ese sería el resultado final. Vamos a ver otra que se vea difícil. Vamos a ver, mira, este ejercicio, el ejercicio 7, el 8 y el 9 se componen de 40 incisos en total. Ok, aquí está el ejercicio 40, el inciso 40. No los voy a hacer yo por cuestión de tiempo, o sea, es decir, me encantaría tener el tiempo para hacer todos y cada uno y explicarte todos y cada uno, pero no. Sin embargo, yo te recomiendo que tú sí lo intentes. Te lo digo por experiencia, los alumnos con los que hemos trabajado, que hacen todo el ejercicio, ojo, que hacen todo el ejercicio, son 40 incisos, es mucho trabajo, lo sé, es muchísimo trabajo, pero te deja una capacidad para trabajar tan automatizada, es decir, te agiliza muchísimo tus operaciones, como no te puedes imaginar, de tal manera que esto, con el paso del tiempo, te vuelves un experto en álgebra. Yo te recomiendo considerablemente que sí hagas todo el ejercicio 7, realízalo. Es estadísticamente comprobado. Tenemos 10 años dando este curso y los alumnos que hacen el ejercicio completo son los alumnos que ingresan a la UNAM. Así de sencillo. Si haces el ejercicio completo, ten por seguro que vas a ingresar. Obviamente hay ejercicios que son muy largos y que no vamos a decirte que los realices todo. En este caso, como son los primeros, yo te recomiendo que sí los realices completos para ir agilizando la mente. Es como cuando entras a un gimnasio. Si tú entras a un gimnasio, lo más probable es que te pongan a hacer mucho calentamiento, ¿ok? Los profesores que están ahí dando clases te van a poner a hacer muchísimo ejercicio de correr, de trotar, mucho calentamiento antes de entrar directamente a las pesas o a otros ejercicios más de resistencia.
Lo mismo pasa aquí. Necesitas despejar bien tu mente para que puedas enfocarte bien a las matemáticas y necesitas realizar muchas multiplicaciones. Te recomiendo muchísimo que realices multiplicaciones. ¿Cómo qué tipo de multiplicaciones te recomiendo? Por ejemplo, piensa en las tablas de multiplicar que más trabajo te cuestan. A mí, por ejemplo, me costaba mucho el trabajo la tabla del 6, la tabla del 7, la tabla del 8 y la del 9. Esas son las 4 tablas de multiplicar que a mí siempre se me dificultaban muchísimo, muchísimo cuando yo estaba estudiando. Entonces, a mí me explicaron que la forma más conveniente de quitarte este problema de las multiplicaciones de encima y que realmente hagas las multiplicaciones casi de forma automática es que realices muchas multiplicaciones que impliquen estos números. Por ejemplo, tú puedes multiplicar 66.788 por 937.600, no, 93.769. Un ejemplo, ¿no? O sea, es decir, puedes incorporar otros números distintos, aparte de las tablas que ya dijimos. Pero si tú realizas esta multiplicación, obviamente es muy laboriosa, ¿sí? Al principio no le encuentras sentido a esto, pero conforme te des cuenta cómo esto te agiliza para hacer operaciones más complejas, te vas a dar cuenta la ventaja de hacer esto. Te lo digo por experiencia. Realiza varias operaciones como esta, tomando en cuenta las tablas de multiplicar que realmente se te dificultan. ¿Ok? Muy bien, volviendo a esto. Vamos a enfocarnos ahorita, por cuestión del tiempo, en los ejercicios más difíciles, en los que podrían surgirte dudas. Ok, vamos a ver este ejemplo. Dice, es el inciso número 28. Ok, inciso 28. Ok, dice, en el inciso 28 dice m a la x más 1 más 3m a la x más 1 más 4m a la x más 1 más 6m a la x más 1. Un segundo, se desenfocó la cámara. Ya está. Bien, ahí está el ejemplo. Es m a la x más 1 más 3m a la x más 1 más 4m a la x más 1 más 6m a la x más 1. Estos ejercicios, cuando lo ves así instantáneamente, te confunden muchísimo por los exponentes compuestos. Los exponentes que están ahí son compuestos y no se va a hacer nada con ellos, solamente son como si fuera un adorno. No se hace nada con esta x ni con el 1. Enfoca tu atención por completo en los coeficientes. Aquí dice 1. 1 más 3 más 4 más 6. Solamente tienes que hacer eso. 3 más 1, 4. 4 más 4, 8. 8 más 6, 14. Mi resultado final sería 14m a la x más 1. Y listo. ¿Ya viste qué fácil? Muy bien. Vamos a ver ahora uno de fracciones. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos este ejemplo que se ve difícil, pero nada más se ve difícil porque realmente no lo está. Este tiene fracciones decimales. Mira, es el inciso número 33. Y dice 0.5m 0.5m más 0.6m más 0.7m más 0.8m. Te habrás dado cuenta que lo puse de arriba hacia abajo en lugar de ponerlo en una sola línea, en un solo renglón, como viene en el libro. Muy bien. Cuando vas a hacer una suma de fracciones decimales, los puntos decimales tienen que estar uno encima del otro, para que de esta forma puedas realizar la suma de los números que están aquí. Por ejemplo, 5 más 6 más 7 más 8. 5 más 6, 11. 11 más 7, 18. 18 más 8, 26. 6 y llevamos 2, ponemos aquí el 2 y sería 2 más 0, 2 y bajamos el punto decimal y me queda como resultado 2.6m. Y listo, ya está.
¿Qué pasa cuando en un ejercicio, porque más adelante va a venir una situación así, qué pasa cuando tienes que sumar fracciones decimales, por ejemplo, 3.5 con fracciones comunes, por ejemplo, más un medio? ¿Ok? ¿Qué pasaría en esta situación? Tengo que sumar 3.5 más un medio. Bueno, en esta situación lo que tienes que hacer es tomar una decisión. O conviertes la fracción decimal a fracción común, o conviertes la fracción común a fracción decimal para que todos sean decimales. ¿De qué depende esto? De las opciones que tengas disponibles. Te fijas en las opciones y si ves que las opciones vienen en decimales, seguramente tienes que convertir a decimales. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, 1 entre 2 hago mi división y me queda como 0.5. Y 0.5 lo voy a sumar con 3.5. De la misma forma que te expliqué ahorita. 0.5 más 3.5 sería 5 más 5, 10. Llevamos 1. 3 más 1, 4. Y queda como 4.5. No, pero 4.0. Ajá, queda como 4.0. Y listo. ¿Se puede poner así? Sí. Otra opción sería que la fracción decimal la conviertas a fracción común. ¿Cómo sería esto? Fíjate muy bien, te voy a explicar con mucho detalle. Si aquí dice 3.5, que es una fracción decimal, y la quiero convertir a fracción común, tengo que pasar por un paso intermedio. El paso intermedio es la fracción mixta, una fracción mixta. Es decir, vamos a poner como 3 enteros, 5 décimos. 3 enteros, 5 décimos. Luego vamos a multiplicar este por este, sería 3 por 10, 30 más 5, 35 décimos. Queda como 35 décimos. La fracción se tiene que simplificar, por ejemplo, aquí el 35 sería 5 por 7, con los números primos, y 10 quedaría como 2 por 5, ¿ok? Les voy a explicar con más detalle cómo se hace la simplificación de fracciones. Ahorita lo hacemos con un poco de prisa, pero queda como 5 por 7 que nos da 35 y 2 por 5 que nos da 10. Elimino el 5 de arriba con el 5 de abajo y me queda como 7 medios. ¿Ok? Me queda como 7 medios. O sea que 3.5 es equivalente a 7 medios. Y a este 7 medios le voy a sumar la fracción común que dice aquí, un medio, porque tenía que hacer la suma. 3.5 más un medio, en lugar de eso pongo 7 medios más un medio. Y como puedes ver son fracciones que tienen el mismo denominador. Pongo el 2 aquí, pongo aquí arriba 7 más 1, esto me da como resultado 8 y el 2 queda como 8 medios. 8 entre 2 es igual a 4. Me queda el mismo resultado, ¿ya viste? Me quedó 4. Obviamente no siempre va a quedar el mismo resultado. Si conviertes a decimales, a veces te van a quedar como resultado un número decimal. Puede pasar que en el mismo examen te pongan opciones tanto decimales como fracciones comunes. Sí puede pasar y de hecho ha pasado. Por ejemplo, a algunos alumnos de hace algunos años les venía una operación así de sencilla como esta, pero las opciones venían unas en decimales y otras en fracciones comunes. Eso te obliga a que hagas las dos. ¿Me explico? O sea que conviertes la decimal a común y conviertes la común a decimal, es decir, tienes que trabajar el doble. Puede pasar eso. Eso depende de cada examen. Ok, vamos a seguir practicando esto de convertir fracciones decimales a comunes y al revés. Suponiendo que tuviéramos que resolver esta operación, mira, dice 3.6 más 1.9 más 3 quintos más 1 sexto. Ok, esta se ve bastante difícil. Bastante difícil. Aquí sí tendrías que tener mucha suerte para que solamente viniera una opción, o que todos estén en decimales, o que todos estén en fracción común. Ok, y ahí tomas la decisión porque son muchísimos números. ¿Cómo convertimos esta fracción a fracción común? Te lo expliqué hace un momento. Queda como 3 enteros, 6 décimos. ¿Sí? La parte entera se queda como parte entera y la parte decimal se pone como fracción. 6 sobre 10. Y luego se convierte a su forma de fracción común, multiplicando este por este, sería 3 por 10, 30, más el de arriba sería 36 décimos. Se puede simplificar. Ok, lo puedes hacer de la forma como tú quieras, por ejemplo, mitad de arriba, mitad de abajo. Ajá. Esa sería otra de las técnicas para simplificar fracciones, o con los números primos. Más adelante vamos a hablar acerca de simplificar fracciones.
Ahorita vamos a quedarnos con esta idea. Queda como 18 quintos. Lo pongo como fracción, 18 quintos. Recuerda que todas las fracciones tienen que estar simplificadas. La pregunta es, ¿puedes dejarlo así? Seguramente sí, pero seguramente te va a costar más trabajo hacer la suma de fracciones si tienes una fracción tan grande, ¿ok? Entre más pequeñas sean tus fracciones, es mejor. ¿Cómo quedaría la fracción de 1.9 en fracción común? Vamos a ver, quedaría como un entero, 9 décimos. Multiplico 1 por 10, 10 más 9, nos queda como 19 décimos. Ya no se puede simplificar. Te lo digo por experiencia porque yo sé que el número 19 es número primo y que el 10 es 2 por 5. Así que no hay nada que se pueda eliminar. Se queda así. Así que el número que está aquí sería más 19 décimos. Luego tengo que sumarle más 3 quintos y más un sexto. ¿Me explico? ¿Cómo realizamos esta operación? Tengo que buscar el mínimo común múltiplo de 5, 10, 5 y 6. ¿Ok? Vamos a suponer que ya lo hicimos, que ya hicimos el mínimo común múltiplo y nos salió como resultado 30. Esto lo hice mentalmente porque me acuerdo que lo he hecho varias veces, 5, 10, 5, 6 y me queda 30. ¿Ok? 30, ¿cómo sé que está bien el mínimo común múltiplo? Tienes que hacer esta evaluación. Verifica si se puede dividir entre 5, entre 10, entre 5 y entre 6. Sí se puede entre todos, así que este sí es el mínimo común múltiplo. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir 30 entre 5, 6. Lo pongo arriba. 30 entre 10, 3. 30 entre 5, 6. Y 30 entre 6, 5. Y ahora multiplicamos 6 por 18. En este caso sí voy a usar la calculadora por cuestión de tiempo y de dificultad. Sería 6 por 18. Esto me da 108. Luego sería 3 por 19. Este me da 57. 6 por 3, 18. 5 por 1, 5. Realizo la operación de suma que está en la parte de arriba y quedaría como 108 más 57 más 18 más 5. Esto me da 188 sobre 30. Bueno, entonces, si se puede simplificar, se simplifica. En este caso sí se puede simplificar. 8 más 8 son 16, más 1, 17. No se puede dividir entre 3, pero sí se puede dividir entre 2. Y el de abajo se puede dividir entre 2. Más adelante vamos a revisar los criterios de divisibilidad. ¿Cómo sé yo que se puede dividir entre 3? Hice la suma de 8 más 8 más 1. Y como el resultado de esa suma no está en la tabla del 3, no se puede dividir entre 3. 8 más 8 son 16. Más 1, 17. Ese 17 no está en la tabla del 3. Si me hubiera dado 15, entonces sí se podría dividir entre 3. Bueno, quito 188 entre 2 y me quedan 94. ¿Ok? Me quedan 94 y la mitad de 30 me queda 15. Y ya sería el resultado final. Así es como se tendría que hacer esta operación si tuviéramos que convertir todos a fracciones comunes. Se puede hacer al revés, es decir, que convirtiéramos todos a fracciones decimales. Sí se puede hacer. Vamos a ver cómo seguir. Suponiendo que todos se tengan que convertir a fracciones decimales, entonces la situación sería la siguiente. Voy a copiarlo aquí. Mi operación es 3.6 más 1.9 más 3 quintos más un sexto. Ok, esa es mi operación. Pero verifico que las opciones que vienen ahí en el examen son solamente fracciones decimales. Quiere decir que tengo que convertir todo a fracciones decimales. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Hay que dividir 3 entre 5. 3 entre 5, acuérdate. 3 entre 5. Aquí no alcanza, tocaría 0. ¿Le ponemos qué? Punto decimal. Y le ponemos un 0 en la parte de abajo. 30 entre 5, ahora sí alcanza. 6. 6 por 5, 30 y sobran 0. Quedaría como 0.6. 1 entre 6. 0. No alcanza. Ponemos punto decimal y 0 tocaría 1. 1 por 6, 6. Se escribe, se resta, sobran 4. 0. 40 entre 6 tocaría a 6. 6 por 6, 36. Lo escribo y sobrarían 4. Ya no puedo seguir porque quedaría otra vez
6, o sea, es decir, queda como 0.16. Para fines prácticos, 0.16. Ahora sí hay que hacer la suma de los decimales. Vamos a poner entonces 3.6 más 1.9. Acuérdate que el punto decimal tiene que quedar uno encima del otro, más 0.16 de este, más 0.6 de este de aquí. Así. Este 6 no tiene con quién sumarse, se baja. 6 más 9, 15. Más 1, 16. Más 6, 22. Ponemos el 2 y llevamos 2. 3 más 2, 5. Más 1, 6. Y bajamos el punto decimal y queda como 6.26. ¿Está bien? Vamos a ver. Comparamos esto con el resultado anterior. El resultado anterior era 94 sobre 15. A ver si quedó lo mismo. Divido 94 entre 15. Y me queda como 6.26. O sea que está bien. Bien, excelente. Como puedes ver, es muy fácil hacer estas operaciones. Un poco laborioso, sí, pero muy fácil realmente. Muy bien, creo que no hay duda con el ejercicio 7. Vamos a pasar al ejercicio 8, ¿ok? Te voy a explicar rápidamente lo básico del ejercicio 8. Con respecto al ejercicio 8 tenemos la siguiente situación. Resulta que en el ejercicio 8 los signos son diferentes y no es muy difícil. Vamos a poner un ejemplo del ejercicio 8. Aquí dice menos 7b más 7b. Aquí dice menos 14xy más 32xy. Ok, entonces observa, vamos a empezar con el segundo. Ya sabes que si los signos son diferentes se tiene que restar. Eso es lo más importante, o sea, tomar la decisión de la operación. Es una resta, definitivamente. ¿Cómo se hace la resta? Siempre ponemos el más grande arriba con todo y su signo y el más pequeño abajo con todo y su signo, siempre. Para que sea más fácil y sepamos cuál es el signo que vamos a poner. El 2 es muy pequeño para quitarle 4. El 2 se convierte en un 12. El 1 se lo prestó este 3. Ahora ya no es un 3, ahora sería un 2. Y rayamos esto para que no nos confundamos. 12 se resta con 4 y nos queda 8. 2 se resta con 1 y nos queda 1. ¿Viste qué fácil? Y ahora bajamos el signo del más grande, que sería el signo más. Y listo. Nos queda como resultado más, incluso no se pone el signo, ya sabes que es más, no se pone, 18 x y. Y listo. ¿Cuánto sería más 7 menos 7? Si los signos son diferentes, pero los coeficientes tienen el mismo valor absoluto, ¿qué significa valor absoluto? El valor sin tomar en cuenta el signo, sería 7 y 7. Entonces da 0, simplemente el resultado sería 0. Cuando pones un 0 aquí, no le pongas la B, no le pongas la letra, porque 0 por B nos da 0, se elimina la letra, simplemente. No queda nada más que 0, ¿de acuerdo? 0. Si pones solamente la B, también está mal porque estás diciendo 1. Es como si dijeras que te da como resultado 1B. Acuérdate que una letra que no tiene ningún coeficiente es porque aquí hay un 1. Y 7 menos 7 no te da 1, te da 0. ¿De acuerdo? Eso es un error muy común. Que queremos poner la letra B. Pensamos, bueno, el número se elimina, pero la letra no se elimina. No, sí, claro que sí. 7B y 7B nos da 0. Simplemente 0. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser el ejercicio 8? Realmente es muy fácil. Nada más hay que tomar en cuenta lo mismo que tomamos en cuenta para el ejercicio 7. Bien. Vamos a ver un ejemplo que se vea difícil del ejercicio 8. Por ejemplo, uno que tenga fracciones. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Dice... Es que todos se ven muy fáciles. Estoy buscando uno que se vea difícil, pero todos son muy sencillos. 5 sextos a cuadrada b menos 5 doceavos a cuadrada b. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo se hace esta operación? Tienes que poner aparte los coeficientes, sin tomar en cuenta las letras. 5 sextos menos 5 doceavos. El signo igual, una línea.
El más grande de los denominadores es el 12. Se puede dividir entre el más pequeño, que sería 6. Entonces, automáticamente el 12 se convierte en mínimo común múltiplo. ¿Qué tengo que hacer? Dividir entre 6. 12 entre 6, 2. 12 entre 12, 1. 5 por 2, 10. 1 por 5, 5. 10 menos 5, 5. Y se copia el 12 de abajo y listo. Y ponemos las letras a cuadrado b y listo. Ya, así de fácil. Entonces no veo ninguna dificultad en este ejercicio. Ninguna, o sea, está demasiado fácil. Inténtalo hacer, por favor. Por lo menos intenta hacer los ejercicios impares. Si no quieres hacerlo todo, por cuestión de tiempo, intenta hacer por lo menos uno sí y uno no. El 1, el 3, el 5, el 7, hasta llegar al 39. Inténtalo hacer sobre todo por ti, no por mí. Es decir, a mí no me va a beneficiar que lo resuelvas, pero a ti sí. A ti sí te va a beneficiar y mucho, muchísimo. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio 9. Te voy a explicar con respecto al ejercicio 9. En el 9 ya tenemos 3 o más términos, ¿ok? Si tenemos 3 o más términos, la lógica siempre va a ser la misma que te expliqué en la clase anterior. Observa. 2 menos 7 más 8 menos 4 más 3 menos 2 más 1 menos 6. Ok, aquí puse un montón de números para que veas que la lógica es muy sencilla. ¿Y qué pasa si todos tienen x cuadrada b? O sea, te dijera 2x cuadrada b menos 7x cuadrada b. No, nada. Simplemente tienes que copiar los números aparte, sin las letras. Pero tienes que poner primero todos los positivos y después todos los negativos. Entonces, ¿cuáles son los positivos? El 2, el 8, el 3, el 1 y nada más. 2 más 8 más 3 más 1. Y después todos los negativos. Menos 7, incluso dejamos una pequeña brecha, un espacio entre ellos. Menos 7, menos 4, menos 2 y menos 6. Así es como se trabaja. Es la mejor forma de hacer esto, la forma más organizada. El pequeño tiempo que tomas en hacer esto, los que serán 10 segundos, 20 segundos que te lleva a hacer esto, te van a salvar de un montón de errores. No solamente en este ejercicio, a lo largo de todo el curso de álgebra. Y no solo en álgebra, en todas las materias de matemáticas, esto te va a salvar de muchos problemas. Muy bien, hay que sumar todos los positivos porque todos son el mismo signo. 2 más 8, 10, más 3, 13, más 1, 14. Nos queda como 14 positivo. 7 más 4, 11. Más 2, 13. Más 6, 19. Nos queda 19 con signo menos porque obviamente si todos son negativos, tu resultado es negativo. Cuando al final te queda un solo positivo y un solo negativo, se resta. Nos quedaría 5. Y ponemos el signo del número más grande. Y ponemos las letras, no sé, por ejemplo, si fueran a cuadrada b, le ponemos las letras y listo. Así es como se hace el ejercicio 9. Muy, muy sencillo, como puedes ver. Incluso con un ejemplo en el que aparecen una infinidad de términos. La lógica es la misma. Miren, ¿qué pasa si hay fracciones? Muchas fracciones con diferentes signos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. 3 enteros, 1 medio. Menos 7 enteros, 1 cuarto. Más 4 quintos. Menos 1 sexto. Más 9 tercios. Menos 1 medio. Ok, ahí creo que exageré un poco, pero son muchísimas fracciones. Muchísimas. ¿Qué tengo que hacer ahí? Fíjate muy bien. Lo que te voy a explicar a continuación. Tienes que separar todos los números enteros. Por ejemplo, aquí 3, 7, y creo que nada más. No hay otro número entero. Lo que tú tienes que hacer es poner 3 positivo con todo y su signo, y 7 negativo con todo y su signo. Los números enteros. ¿Qué pasa si hay más números? Por ejemplo, aquí, si dijera más 5, pues lo incluyes con los números enteros, ¿sí? Estoy separando los enteros de las fracciones. Cuando tienes una fracción mixta que está participando en una suma de fracciones con muchos números, te recomiendo muchísimo que separes la fracción del entero. El 7, por ejemplo, se separó de 1 cuarto. El 7 es negativo, se quedó con su signo negativo.
Y aparte vamos a poner todas las fracciones. Por ejemplo, ¿qué fracciones vamos a poner aquí? Un medio. ¿Qué signo tiene esta fracción? Es positiva, así que ponemos aquí más un medio. Dejamos una brecha entre los enteros y la fracción. Un pequeño espacio. La siguiente fracción, fíjate bien en esta. Mucha atención a esta. Aquí dice menos 7 enteros un cuarto. ¿Qué voy a escribir aquí? Menos un cuarto. Mucha atención a eso. Menos un cuarto. Porque si la fracción es negativa, entonces tanto el entero como su parte fraccionaria son negativos. Sí, el 7 se quedó con su signo negativo y el menos un cuarto también. Sigo copiando fracciones. ¿Qué fracciones tengo que poner? Más 4 quintos. Menos un sexto. Más 9 tercios. Y menos un medio. Todas las fracciones quedaron juntas y todos los números enteros quedaron juntos. Al final de cuentas, todos los números enteros los vamos a juntar en uno solo. Los vamos a reunir en uno. Por ejemplo, 3 más 5, 8. 8 menos 7, 1. Y queda como un entero y se pone un 1 abajo. ¿Ok? Quedaría como 1 sobre 1. Y vamos a poner este 1 sobre 1 junto con todas las demás fracciones. O sea, vamos a agregarlo como una fracción extra. 1 sobre 1. Y lo que tendrías que hacer ahora es toda esta operación de fracciones. Puras fracciones. Como puedes ver, quedaron solamente fracciones. ¿Se ve difícil? Sí, un poquito, se ve laboriosa, pero no tanto. ¿Ok? Una vez que ya hiciste eso, ya lo único que te queda es terminar de resolver esta operación de fracciones. Lo voy a hacer aquí aparte. Nos quedan las fracciones, serían 1 sobre 1 más 1 medio menos 1 cuarto más 4 quintos menos 1 sexto más 9 tercios menos 1 medio. Parece que son muchísimos. Pero vamos a ver qué tan sencillo es. Tienes que buscar definitivamente el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cómo lo haría yo? No, yo lo que haría sería enfocarme a los más grandes. Por ejemplo, el 4, el 5 y el 6. 4 por 5, 20. Pero 20 no se puede dividir entre 6. 5 por 6, 30, pero 30 no se puede dividir entre 4. 6 se puede dividir entre 3 y 2. 5 no se puede... Bueno, el 4 se puede dividir entre 2. Si yo tomo en cuenta los más grandes, estos 3, y con ellos obtengo el mínimo común múltiplo, ya no tengo que poner en todos los demás, los pequeños. Son como representativos, ¿me explico? O sea, el 4, el 5 y el 6 son representativos de todos los demás que están aquí. Entonces con ellos voy a obtener el mínimo común múltiplo. Mis números son 4, 5 y 6. Tengo que obtener el mínimo común múltiplo de estos números, el 4, 5 y 6. Por ejemplo, aquí puedo dividir entre 2. Este me da 3, este sería 2, este se baja. Aquí entre 2 sería 1, 5 y 3. Luego entre 3 sería 1, 5 y 1. Luego entre 5 sería 1, 1 y 1. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. Y encontré el número 60. 60 es el mínimo común múltiplo de todo. ¿Viste qué rápido? O sea, parecía como que íbamos a terminar en 2 días y ya lo tengo, 60. Eso sí, hay que comprobar que se puede dividir entre todos y cada uno. 60 entre 1, se puede. 60 entre 2, también. Entre 4, sí, 15 por 4, 60. 60 entre 5, sí, 12 por 5, 60. 60 entre 6, también. 60 entre 3 y entre 2, también se puede, ¿ok? Intenta terminar esta operación. Sí, me voy a tomar unos segundos y intenta terminar esta operación. Ahorita la voy a hacer también. Voy a pausar la grabación.